Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa de Historia de la Filosofía del Congreso Los Límites de lo Humano. Hoy tenemos dos sesiones. En la primera sesión participa Lucas Díaz, Víctor Páramo y Juan Carlos Fernández. Las ponencias serán de alrededor de unos 15-20 minutos y luego a las 10:30 más o menos hacemos una pausa. Os presento a cada uno de los ponentes. El primero es Lucas Díaz, es doctorando en esta casa y está a punto de presentar su tesis doctoral, que mucha suerte, Lucas. Y bueno, ha publicado varios artículos sobre Aristóteles y en general sobre la filosofía griega. El título de su ponencia es La envidia de los dioses y los límites de los mortales. El segundo ponente, a mi derecha, Víctor Páramo, es doctorando en filosofía en la Universidad de Valencia. El título de su ponencia es El acceso a la filosofía en Argumento y acción de las leyes de Platón, de Leo Strauss. Y por último, Juan Carlos Fernández, doctorando en la Universidad de Granada. Está escribiendo una tesis doctoral sobre el concepto de naturaleza en Escoto Periúgena y Baruch de Spinoza. Así que, bueno, pues sin más, os dejo con Lucas, que es el primero. Cuando quieras. Bueno, pues hola a todos, buenos días. El propósito de mi intervención tiene un nombre bastante pedante, ¿no? La envidia de los dioses y los límites de los mortales, pero básicamente tiene un objetivo muy limitado, que es simplemente analizar el rendimiento y el uso de una expresión griega, la envidia de los dioses, dentro de la obra de Heródoto. En principio se podría tirar más y tal, pero no va a dar más. Entonces entro ya directamente al grano. En el libro tercero de Heródoto, de la historia de Heródoto, hay un capítulo, una serie de capítulos que se conoce como el debate persa, en el que tres participantes proponen cada uno de ellos una opción política distinta para afrontar, para gestionar la nueva situación del Imperio Persa tras el asesinato de un usurpador que se denomina allí como el falso Esmerdis. En realidad, este debate tiene poco de debate, porque realmente no hay comunicación entre las intervenciones, simplemente la siguiente critica la anterior, propone su modelo, y la siguiente critica ese modelo y propone el anterior, hasta el punto de que la primera, digamos, critica a la tercera. Entonces es una especie de anillo, ¿no? O de círculo de argumentaciones. En cualquier caso, esta circularidad no indica que no haya una opción que sea mejor que la otra, como defenderé. La primera intervención que se propone en ese debate es la de un tal Ótanes, un persa, y lo que hace es partir de una crítica a la monarquía o a la tiranía, él usa indistintamente estas dos palabras, y propone un sistema político que denomina isonomía y que coincide más o menos en sus instituciones con la democracia atenas. La segunda es la de Megabizo, quien critica la democracia que ha propuesto Ótanes y a su vez propone un modelo político en el que sean los mejores, unos pocos, los que gobiernen, ¿no? Esto es lo que se conoce como oligarquía o, en su mejor versión, como una aristocracia. La tercera es la defensa de la monarquía de Darío, quien a la postre será el que gane el debate, por así decir, y el que acabe consiguiendo el puesto, ¿no? dentro de su planteamiento. Y él lo que hace es simplemente cuestionar las otras dos posiciones, la democracia y la oligarquía, presentando como la mejor versión de ellas y concluyendo que en ambas formas su mejor versión acaba derivando en una monarquía o en una tiranía, lo que demuestra que la opción monárquica es la mejor de todas. Bueno, en cualquier caso, esto es en líneas generales lo que se plantea allí. Luego, cuando acaba, insisto, Darío es el que gana el debate, y simplemente después hay una especie de agón, una especie de concurso en el que Darío acaba imponiéndose y acaba siendo él el monarca. Esto no quiere decir que Darío gane el debate, por así decirlo, no quiere decir que la posición de Darío sea la posición que gana dentro de la historia de Heródoto.
que quiere decir es que es la posición que gana dentro del Imperio Persa. El Imperio Persa, de hecho, se caracteriza por precisamente una apuesta enfática, una apuesta sólida por precisamente el modelo monárquico. Frente a esto, y el hecho, por ejemplo, de que solo en Grecia, dentro de la historia de Heródoto, aparezca la noción de democracia, ¿no? Y aparezcan estas nociones como isonomía, etc., asignan a la posición de Ótanes, la primera de ellas, por así decir, una afinidad con el espíritu griego, ¿no? Con el mundo griego. Entonces, prescindiendo de la opción intermedia, digamos, tenemos la primera opción, que es el mundo griego, y la tercera opción, que sería el mundo persa. Vale, sentado esto, vamos a pasar ahora a analizar, o voy a pasar a analizar ahora, un poco más en concreto, estas dos posiciones extremas. Empezaré primero por la última, la de Darío, y seré bastante breve porque, digamos, su intervención es bastante simple en términos argumentativos. Simplemente él asume que si es el mejor hombre el que está gobernando, entonces, por definición, eso será el mejor gobierno posible. Por definición. Mientras que, por ejemplo, la democracia deja el gobierno en manos del pueblo y, por lo tanto, en manos de, pues, de gente incompetente, digamos, esa es la crítica que se hace, ¿no? dentro de estos planteamientos. Y mientras que en la oligarquía que propone Megabizo, el poder, al estar repartido en 7 o en 6 personas, acaba generando una disputa entre ellas y, por lo tanto, acaba provocando un cierto estado como de guerra civil, digamos, dentro de los gobernantes. Frente a ellos, la monarquía es opaca, digamos, no tiene conflicto, ¿no? Y Darío, por lo tanto, la señala como un régimen del cual se pueden derivar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que interesa dentro del debate no es tanto una cuestión quién gobierna, si es justo que gobiernen todos, o no es una cuestión de justicia, es una cuestión de qué sería más efectivo, cuál es el mejor gobierno posible. Pues bien, dentro de este planteamiento, la propuesta de Ótanes es muy interesante, puesto que Ótanes lo primero que hace es criticar precisamente esa idea de que el gobierno del mejor hombre debe ser el mejor gobierno de todos. Según Ótanes, la monarquía no debe ser escogida, debe rechazarse, porque incluso, aunque fuese ese caso tan excepcional del mejor de los hombres, incluso en ese caso, todo hombre se encuentra sometido a una dinámica que es superior a él, que lo rebasa, y que, por lo tanto, hace que sus actos tengan un sentido distinto de lo que él mismo cree que van a tener. Pone como un ejemplo a los monarcas persas anteriores, donde, tal y como nos cuenta Heródoto, pues desde luego no fueron modelos de un buen gobierno. Pero sobre todo me interesa que la hipótesis de la que se parte no es tanto que ese mejor hombre no sea en realidad el mejor hombre, o que sea el mejor hombre en un aspecto y no el mejor hombre en otros, no. Se parte de la hipótesis de que incluso aunque sea el mejor de los hombres, incluso aunque se dé ese caso tan absolutamente excepcional, incluso ahí sería mala la monarquía o la tiranía. Por lo tanto, como insisto, los dos términos para ellos son equivalentes. Una de las cosas que se afirma, por ejemplo, es que a causa de los bienes presentes, estos son palabras literales, a causa de los bienes actuales, de la situación de privilegio en la que se encontraría el monarca, en él surgiría la hibris. Esto de la hibris, en otras palabras que se utilizan, es a lo que me refería con que las acciones de los hombres, digamos, están sometidas a un proceso que es más amplio que lo que ellos mismos creen. Vale. Y fijaros que no es que el hombre tenga hibris porque sí, o no es que porque le falte algo entonces surja en él la hibris, sino que es precisamente por la posición de privilegio en la que se encuentra por lo que surge la hibris. Vale, bueno, dejamos esto aparcado por un momento, este debate, el libro tercero, y vamos un momento al libro primero. En el libro primero de la historia aparece también una muy célebre anécdota, un célebre pasaje en el que se nos narra el encuentro entre Solón y Creso. Creso, el rey de Libia, ¿no? Y Solón, el sabio griego. La presentación de Solón, en efecto, nos lo pinta así, como uno de los sabios de Grecia. Sabios ahí es la palabra sofistai, pero bueno, todavía no ha pasado de
momento de Platón, así que la palabra esa todavía es neutra. Y frente a él, frente a este sabio, Creso no es que aparezca como una especie de estúpido o algo así, ni tampoco como una especie de vanidoso o como un iluso, sino simplemente aparece una contraposición que es recurrente a lo largo de toda la obra de Heródoto, que es la contraposición entre el que es sabio y el que toma las decisiones. Entonces, si el que toma las decisiones sigue lo que le dice el que es sabio, demuestra ser sabio él a su vez, ¿no? Si no la sigue, se demuestra que es un necio o que es un ignorante, ¿no? Pues bueno, en fin, insisto en que esta contraposición es recurrente y no es que el caso de Creso sea particularmente relevante en este sentido, ¿no? Bien, para entender bien la anécdota hay que asumir, a mi juicio, que en efecto Creso no está engañado. Creso se cree completamente feliz. De hecho, bueno, pues el texto insiste en que tiene una multitud de riquezas, que tiene un bienestar material impresionante, ¿no? Él mismo se lo enseña a Solón, digamos, con la esperanza de que Solón le diga, pues sí, muy bien, Creso, eres hiper feliz, ¿no? Y, como seguramente sabéis, Solón no va a aceptar, ¿no? No le va a decir eso mismo, eso que él quiere decir. Pero no lo hace porque considere que Creso no es feliz. Lo que Solón cuestiona más bien no es que Creso sea actualmente dichoso, sino que lo que él cuestiona es que el calificativo de dichoso, el calificativo de feliz, sea aplicable a una situación actual. Eso es el núcleo, digamos, de la anécdota. En efecto, cuando es insistido por Creso a que le dé una respuesta, etcétera, Solón le muestra dos respuestas, ¿no? Una es un personaje de Atenas, otra son un par de hermanos de Argos, y ambos tienen, ambas vidas, digamos, tienen la característica de no solo haber sido una vida feliz, en una buena ciudad, etcétera, con una buena familia, sino también, sobre todo, el hecho de que murieron. Precisamente esa es un poco la lección que se extrae del texto: no se puede llamar feliz a alguien sino hasta que haya muerto, ¿no? Hasta que, por así decir, su figura esté cerrada y por lo tanto no exista la posibilidad de que se altere esa dicha, ¿no? Esa situación dichosa. Porque en efecto lo que le va a pasar a Creso precisamente es eso mismo. Creso es súper feliz, Creso tiene un imperio excelente, ¿no? Un montón de riquezas, etcétera, pero después de la anécdota de Solón, pues lo que le va a ocurrir inmediatamente es que va a morir un hijo, y después, siguiendo erróneamente los dictados del oráculo de Delfos, pues atacará al imperio persa y su imperio será a su vez conquistado. Entonces, al final, cuando Creso pierda todo, por así decir, cuando pierda su familia, pierda la comunidad que dirige, etcétera, y se encuentre completamente desvalido, en ese momento dirá, ahora sé lo que quería decir Solón. Vale. Lo que me interesa aquí es que el discurso de Solón, en cierto modo, aborda la misma cuestión que el que hemos visto de Ótanes. Se trata de contraponer un punto de vista, se trata de contraponerse, ¿no? Solón y Ótanes, a un punto de vista que, por así decir, se encuentra ceñido al momento actual. Se encuentra, por así decir, inserto o no rebasa la esfera de lo humano. Y por lo tanto, pues como decía Darío, pues si es el mejor hombre, pues cómo no va a tomar las mejores decisiones. Precisamente porque no se señala hacia una dinámica que haya superior a la de los hombres, precisamente por eso no se le pueden poner ningún tipo de límites ni ningún tipo de coto a la acción de los hombres. Solón, sin embargo, nos da una pista de cómo entender la argumentación de Ótanes, cuando le pregunta a Creso que por qué demonios no dice de él que es súper feliz y le ha enseñado sus posesiones y sus riquezas. Y entonces Solón le responde con una frase que literalmente dice así, dice: «Oh Creso, me preguntas sobre asuntos humanos y yo sé que lo divino es en todo envidioso y perturbador». Aquí aparece ya la expresión, ¿no? Tiene, como aparece en el título de la ponencia, ¿no? La envidia divina. No te puedo responder a eso, no te puedo responder que tú seas feliz, no puedo afirmar con precisión que tú seas feliz, puesto que existe una entidad
un ámbito, el de lo divino, que es en todo envidioso y perturbado. Eso, digamos, es la respuesta de Solón. Con eso ya nos está dando un nombre de quién es el agente de esa dinámica en la que Otanes, digamos, insertaba al mejor de los hombres, ¿no? El agente de esa dinámica es lo divino, los dioses, si queréis. Y es precisamente esta envidia de los dioses, ¿no?, la que hace que los hombres, cuando llegan a una situación de posición privilegiada, cuando llegan a una situación exitosa, acaben, no se sabe muy bien cómo, degenerando o declinando hacia una gran ruina. Es decir, la envidia de los dioses es el mecanismo porque los hombres que destacan particularmente de pronto se hunden en la miseria y la ruina. Por lo tanto, atender a esta condición envidiosa de la divinidad, tenerla en cuenta en las propias acciones, digamos, o lo que es lo mismo en términos de Solón, observar el telos, observar el fin de la acción, eso era, digamos, la enseñanza que se extraía de la anécdota. Hacer eso implica, en cierto modo, entender que en toda acción humana, que en toda conducta humana hay un principio de negatividad. Es decir, hay un mecanismo, una dinámica por la que en ningún momento presente, ninguna actualidad, puede considerarse como cerrada o absoluta. Todo momento presente, toda actualidad es así contingente, es inseguro, es inestable. ¿Por qué? Porque existe esa dinámica que no se puede captar desde un punto de vista meramente humano, por así decir, pero que sin embargo es activa. Bien, la ventaja que tiene resaltar estos dos momentos, el de Solón y el de Creso, es que nos ofrece la ventaja de resaltar la dimensión política que tiene este tratado. Propiamente política, política de polis. No en vano, Solón, como sabéis, es el legislador por excelencia de Atenas, no solo es uno de los sabios de Grecia, sino que es un sabio político, por así decir. Y bueno, ya vimos que Otanes supone esa dinámica para proponer un modelo de gobierno. Pues bien, sobre todo, lo que se puede extraer de la lección de Otanes es que esa dinámica afecta al caso de que, ese caso específico en el que el kratos, el poder, se encuentra centralizado en un solo hombre, en el tirano, ¿no?, o en el monarca. Es decir, se excluye la tiranía si se acepta esta dinámica divina. No podemos ya optar por la tiranía y por lo tanto lo único que nos queda como posibilidad es este lema que preside toda polis, ¿no?, preside todo proyecto político griego, que es el del nomos basileus, es decir, el que sea la ley, el rey, ¿no? O, lo que es lo mismo también, la palabra que utiliza Otanes para proponer su régimen político es el de isonomía, es decir, que una ley que sea la misma para todos, lo cual no comporta en principio igualdad, puede comportar diferencias, pero esa ley vale para todos. No es como en el caso del tirano, que el tirano no hay ley, ¿no? El tirano impone sus edictos y puede cambiarlos en cualquier momento. Bien, ya voy concluyendo. Estas expresiones, isonomía, nomos basileus, en efecto, designan recurrentemente el proyecto político de la polis griega. Si el planteamiento que hay a la base de esas cuestiones, si tiene sentido esta, digamos, genealogía que podemos detectar en el texto de Heródoto sobre qué hay a la base de estos planteamientos isonómicos, si tiene sentido, no cabe menos que señalar que toda polis tiene una vocación que es piadosa, un carácter, si queréis, religioso, aunque quizá el término religioso aquí no tenga mucho sentido, puesto que no está desvinculado de la política. Piedad, para un griego, en efecto, es reconocer la presencia de los dioses y asignarles la parte que les corresponde, ¿no? Cuando se hace un sacrificio, ¿no?, uno pues quieres viajar en barco o lo que sea, entonces haces un sacrificio a Poseidón, ¿no?, y partes el animal en trocitos y le dejas los huesos para él, ¿tal? Entonces reconoces, al hacer ese gesto, reconoces que Poseidón tiene una cierta competencia, tiene una cierta capacidad de operar dentro de ese ámbito al que tú te refieres, ¿no?
Pues lo mismo pues, si se hace una libación, ¿no? Se tira un trozo de, o sea, una parte del vino, o lo que sea. Pues bien, lo mismo ocurre en una polis. Una polis, una de las instituciones que desarrolla la polis, una de las instituciones específicas de la polis es el templo. En la época arcaica lo que tenemos más que templos son santuarios, que es el sitio donde se realiza, ¿no? la ofrenda. El templo, en realidad, en el templo no se realiza nada, no es un sitio donde no ocurre nada, simplemente es la morada del Dios, es donde vive el Dios. Así la polis, en cierto modo, reconoce dentro de su propio espacio, reconoce que una parte de ese espacio corresponde al Dios, y por lo tanto está reconociendo piadosamente la presencia del Dios dentro de su propia dinámica, dentro de su marcha general. Vale, por lo tanto, se reconoce así el influjo del Dios en el ámbito político y, por lo tanto, la contingencia, la negatividad, todo eso que hemos asociado, ¿no? A lo largo o que hemos conseguido asociar por medio del texto de Heródoto. Así pues, este texto nos permite señalar este carácter piadoso de la polis y, bueno, pues el rendimiento que puede tener también frente a otras interpretaciones. Estoy pensando en Bernard, de Etienne, etcétera, que consideran a la polis más bien como un momento de secularización. A partir de este texto, digamos, podremos confrontar ese tipo de interpretaciones y quizás restringirlas a determinadas polis, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la democracia ateniense. Bueno, muchas gracias.